cuál fue la evolución del sistema en Chile y lo por qué. Voy a leer el currículum del doctor Juan Eduardo Figueroa Valdés, que es un abogado recibido en la Universidad de Chile. Se dedica al derecho internacional, inversiones, comercio y arbitraje internacional de la Universidad de Heidelberg, Universidad de Chile. Es un abogado, fue abogado integrante de la Corte Suprema de Chile entre los años 2015 y 2017, vicepresidente de la Sociedad Chilena del Derecho de Construcción, árbitro del Centro de Arbitrajes y Mediaciones de la Cámara de Comercio de Santiago, árbitro de la ICDR, rama internacional de la American Arbitration Association, árbitro del Centro de Arbitrajes de la Cámara de Comercio Brasil-Canadá, profesor de posgrado, Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, Santiago de Chile, director académico de Diplomado de Derecho Inmobiliario, Universidad de los Andes, el año 2011. Profesor máster de Heidelberg Center para América Latina. Presidente del Dispute Review Board, Contratos de Construcción, Obras Mineras Codelco, Chile desde los años 2007 al 2013. Bueno, ahora escuchemos lo importante que es la disertación de Juan Eduardo. Buenos días. Agradezco mucho la invitación de la Cámara Argentina de la Construcción. Para mí es muy grato poder estar en esta ciudad. Buenos días. Agradezco mucho la invitación de la Cámara Argentina de la Construcción. Para mí es muy grato poder estar en esta ciudad. La idea es poder compartir algunas experiencias profesionales de lo que hemos vivido en Chile, al otro lado de la cordillera, en el tema de las concesiones de obras públicas. Y especialmente el enfoque legal que se le ha dado y el desarrollo que ha tenido. Para esos efectos, en mi presentación me concentraré básicamente en los siguientes temas. En primer lugar, explicaré cuál es la filosofía y por qué nació esta idea en la década del 90 de hacer una asociatividad pública-privada. Luego revisaremos lo que han sido las inversiones ejecutadas en Chile a través del sistema de concesiones de obras públicas, en que podremos ver que ha sido bastante exitoso el modelo de las concesiones de obras públicas, que ha permitido un cambio de la cara del país en materia de autopistas, en materia de infraestructura vial, en materia de diversas obras a lo largo de todo el país. Nos concentraremos luego en particular en el aspecto legal de cómo se construyó, cuáles son los pilares básicos en que está construido el régimen chileno en las concesiones de obras públicas, especialmente cómo se abordó el temor que significaba para los concesionarios cómo el Estado podía hacer uso o no de facultades exorbitantes y ponerle término a un contrato de concesión o los riesgos de expropiación. Todo eso fue contemplado en el régimen para poder dar garantías adecuadas. Y uno de los pilares básicos dentro de esto, que analizaremos en detalle también, es el mecanismo de resolución de controversia en los contratos de concesiones de obras públicas, en que la realidad, si uno se va a la historia, hubo en Chile antes, en la década del 80, 10 años antes, una ley de concesiones que no tuvo éxito. ¿Y por qué no tuvo éxito? Uno de los motivos básicos fue que no contemplaba un régimen de arbitraje. Entonces, los conflictos con el Estado se sometían a la justicia ordinaria y eso llevó a crear, de alguna manera, una desconfianza en los inversionistas y la primera ley de concesiones no funcionó. Y pasaron 10 años y ya en la década del 90 se hizo una nueva ley que fue exitosa
y a mi modo de ver, uno de los mecanismos que permitió el éxito fue tener un adecuado sistema de resolución de controversia. Bueno, y por último, a partir de la exposición sacaremos algunas conclusiones y algunas lecciones que hemos vivido en Chile después de 20 años de aplicación de este régimen de asociatividad pública-privada. Bien, entrando ya derechamente en materia, en cuanto a la asociatividad pública-privada, la filosofía que llevó a buscar un mecanismo de este tipo fue que en la década del 90 en Chile teníamos un gran déficit de inversión en infraestructura pública. El déficit en transporte era un 15% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 10.200 millones de dólares del año 1995. ¿Qué es lo que se presentaba? Habían carreteras congestionadas, inseguras, deficiente capacidad aeroportuaria, los puertos también, congestión y deterioro en todo lo que era la vialidad urbana. Y lo que se buscó a través de este mecanismo es solucionar ese déficit, mejorando la prestación de servicios realizados por el Estado, pero sin aumentar la inversión pública. ¿Y esto por qué? Porque en la década del 90 en Chile tuvimos restricciones bastante fuertes en el gasto fiscal y lo que se trataba, derivada de las políticas macroeconómicas, era buscar nuevas fuentes de financiamiento y que los recursos del Estado no se gastaran construyendo infraestructura pública. Y de allí que se adoptó este modelo de asociación pública-privada que, entrando un poco más en detalle, en la práctica es una nueva forma de relación contractual entre el Estado y los privados, en que el Ministerio de Obras Públicas delega en la empresa privada, en una sociedad concesionaria, toda la responsabilidad del diseño, la construcción, la operación y la mantención de una determinada obra e infraestructura. Esta asociación es normalmente por periodos largos, que fluctúan entre los 10 y los 30 años, y en que la concesionaria recupera su inversión a través del cobro de un peaje. En definitiva, el modelo que se adoptó en Chile fue siguiendo un poco la experiencia en Europa, especialmente de Francia, Italia y España. Por ejemplo, se tomó en consideración la experiencia de la construcción del túnel en el Canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia, la primera obra de infraestructura pública fue en el año 1993, que fue el túnel del Melón, que es un túnel que da el acceso norte a la Ruta 5, a la Panamericana. La construcción de este túnel, curiosamente, en este año se acaba de cumplir el plazo de la concesión y ahora fue llamada una nueva licitación y el túnel se va a ampliar al doble y se va a dar un nuevo periodo de concesión por el Estado y en definitiva fue la primera obra que de alguna manera marcó un hito. Entre el año 1993 y el año 2016 se han realizado inversiones por 19.000 millones de dólares en construcciones de obras y al año 2020 están proyectadas obras por otros 11.000 millones de dólares más. Se han ejecutado más de 80 obras, se han hecho autopistas de doble calzada por 1.500 kilómetros, especialmente toda la Panamericana Norte y la Panamericana Sur, está hoy día en Chile de doble vía.
En el caso de Santiago se han construido 215 kilómetros de autopistas urbanas, se ha mejorado toda la conectividad y se ha revalorizado para el desarrollo inmobiliario, se ha producido una plusvalía bien interesante en toda la actividad comercial, industrial y de servicios. Se han construido 11 terminales aeroportuarios, edificios públicos, cárceles. En general, por ejemplo, a través de este gráfico vemos de que la inversión licitada y materializada entre el periodo 1992 y 2014 ha tenido años más fuertes, especialmente en la década del 2000, donde se construyeron la gran cantidad de obras. Los últimos años ha sido más lento, pero no porque no hayan obras que hacer, sino que a mi modo de ver ha faltado decisión política de poderla llevar adelante y adjudicar los proyectos. Dentro de esto, y en este gráfico podemos ver qué tipo de obras de infraestructura son las que más se han ejecutado bajo este modelo. Tenemos que todo lo que es infraestructura vial interurbana, un 28%, aeropuertos, 23%, la Panamericana, la Ruta 5, 16%, toda la infraestructura al interior de Santiago ha representado un 10%, edificios públicos, la infraestructura en la construcción de cárceles también es importante, un 5%, infraestructura hospitalaria, corredores de transporte. Como podemos ver, es bastante amplio el abanico de obras que se han ejecutado. En el caso de Santiago existen 4 autopistas que atraviesan la ciudad y que operan con el sistema de TAG y que esto ha significado una reducción de los tiempos de viaje entre un 40 y un 70% y le ha dado muy buena conectividad. Hoy día se han ido creando ciudades satélites en las afueras del radio metropolitano y que permite que uno en 40 minutos pueda vivir a 50 kilómetros, a 40 kilómetros de la ciudad y acceder a su lugar de trabajo por una autopista de un muy buen estándar. Ahora, esta idea de las concesiones, si bien en los últimos años, como les decía, el desarrollo ha sido más lento, hoy día el Ministerio de Obras Públicas tiene una cartera interesante de proyectos al año 2020 por 11.000 millones de dólares, especialmente construcción de edificios públicos, estacionamiento subterráneo, revitalizar algunas zonas históricas, también dentro de lo que es las obras en materia de hacinamiento a las cárceles, se tiene contemplado construir nuevas cárceles, aeropuertos, y se están relicitando los principales aeropuertos del país porque están quedando pequeños. En el caso del aeropuerto de Santiago hay una nueva licitación que va a significar aumentar la capacidad del aeropuerto significativamente. También tenemos que estos proyectos, yendo un poco más al detalle de los números, en infraestructura aeroportuaria estamos hablando de 363.000 metros cuadrados, edificios públicos 99.000 metros cuadrados, construcción de nuevas vías interurbanas 930 kilómetros, vía urbana 54 kilómetros, y también en las soluciones de embalse y recurso hídrico se tiene contemplado adjudicar proyectos por 600 millones de metros cúbicos. Y un poco la idea que ha tenido el gobierno actual y la filosofía que hay atrás de esto es tratar de desacoplar la planificación de la infraestructura con lo que es el ciclo político. Lo que se busca es que
no depender del gobierno de turno para adjudicar obras públicas bajo el modelo de concesiones, sino que mirar en el largo plazo y mirar en las necesidades del país. Ahora entraré a explicar un poco más en detalle cómo está construido el régimen chileno de las concesiones de obras públicas, y dentro de eso, a partir de la Constitución fija ciertos pilares básicos que sirven de sustento al régimen de las concesiones. En primer lugar, dentro de la finalidad del Estado es promover el bien común y está al servicio de la persona humana, así lo dice la Constitución, y se consagra el principio de la subsidiariedad del Estado, en que la idea es que sea el privado el que pueda desarrollar proyectos y que donde el privado no los desarrolle, en forma subsidiaria actúe el Estado. Y es así como se consagra como una garantía constitucional el derecho de los particulares a desarrollar actividades económicas dentro de un marco legal, y a partir de ello es que se crea en la década del 90 el actual régimen de concesiones de obras públicas, en que está concebido como un contrato administrativo entre el Ministerio de Obras Públicas y un particular concesionario, el que ejecuta, repara o conserva la obra pública fiscal a cambio de explotar la obra y obtener un peaje o una tarifa por un plazo y de acuerdo a las condiciones legales y reglamentarias del decreto de adjudicación. Este sistema básicamente está construido sobre la base de licitaciones públicas competitivas y transparentes, en que lo que se analiza es la viabilidad técnica económica de las propuestas y se adjudica al que está en condiciones de comprometer mayor cantidad de recursos propios. Que esto es interesante porque, en definitiva, estos recursos propios pueden significar un mayor pago inicial, una menor tarifa por el uso de la autopista, por el uso de la obra, o también un menor nivel de subsidio del Estado, porque hay muchas obras que no son per se rentables y que requieren un subsidio estatal. Entonces, dentro de la propuesta de la licitación, se contempla de que cada proponente pueda en su propuesta considerar estas variables y en base a eso se adjudica. Ahora, el sistema es de contratos BOT, o sea, Build, Operate and Transfer, en que es el concesionario el que hace el diseño, construye, opera y al final del contrato transfiere al Estado la obra. Se trata de una relación contractual de largo plazo basada en la seguridad jurídica y económica del cumplimiento de lo pactado por parte del Estado y de los particulares. Uno de los fundamentos es el equilibrio que debe existir en la ecuación económica del contrato y por eso de que de alguna manera se prevén ciertas situaciones que hay que indemnizar a la concesionaria si, por ejemplo, el Estado pretendiera hacer uso de facultades exorbitantes y que le ponga término en forma anticipada a la concesión. Después voy a entrar en más detalle en esto, pero uno de los pilares en que está construido el sistema es que de alguna manera darle seguridad jurídica al inversionista, a la concesionaria. Y una de las claves a mi modo de ver, como les decía, del éxito, es tener un buen mecanismo de prevención y de resolución de controversia. Y para eso, hoy día se reformó la ley de concesiones en el 2010, según explicaré más adelante, en que se contempla la figura no solamente del arbitraje, sino en forma previa al arbitraje, la del panel técnico, que es un dispute board,
que la idea es que filtre los conflictos y que los pueda solucionar en forma temprana. ¿Qué ha significado de alguna manera este sistema de las concesiones en Chile? Claramente ha habido un aumento de la inversión en la infraestructura pública y sin lugar a dudas las autopistas que vemos y las diversas obras no las habría realizado el Estado si no hubiéramos tenido un modelo de este tipo. Ha habido una mejora en la gestión durante la construcción y la administración de la obra, en que evidentemente el privado es más eficiente que el Estado, y también se ha contemplado un mecanismo adecuado de distribución de riesgo entre el Estado y la concesionaria. Se han incorporado seguros de responsabilidad civil y también, por ejemplo, en el caso de catástrofes, como ustedes recordarán, en el año 2010, en febrero del 2010, tuvimos en Chile un terremoto que fue de los terremotos más impactantes y de mayor magnitud, y eso significó de que hubo algunas obras concesionadas que tuvieron daño, pero se hicieron efectivos los seguros y en plazos muy reducidos se restablecieron los servicios y se solucionaron los problemas. Y esto, en el fondo, creo que también obedece a una adecuada distribución de riesgo que el sistema ha funcionado bien. Y también otro de los pilares que ha permitido el éxito del modelo ha sido la credibilidad en el sistema financiero, en que permite endeudamiento a tasas más bajas, porque son proyectos que tienen buenos flujos y que en definitiva ha permitido que se financien a costos que son interesantes y eso ha sido de alguna manera también un aspecto muy relevante. En cuanto a algunos detalles mayores del régimen de regulación de las concesiones en Chile, la norma básica está contenida en el Decreto Supremo 900 del año 1996, que fijó el texto refundido, y como les decía, tuvimos una reforma en el año 2010, mediante la Ley 20.410, en que lo que se quiso, después de 15 años ya de funcionamiento del sistema, fue perfeccionarlo en algunos aspectos que requerían un mayor afinamiento. Dentro de eso, por ejemplo, se elevó a rango legal el Consejo de Concesiones, que el Consejo lo preside el Ministro de Obras Públicas y lo integran 5 consejeros, que son ingenieros y abogados, gente destacada en el ambiente de la construcción, y que emiten recomendaciones no vinculantes sobre todos los aspectos técnicos y económicos de los distintos proyectos y declaran de interés público los proyectos de iniciativa privada, porque uno de los mecanismos es que sea el propio privado el que proponga qué obras considera que deben construirse. Entonces, estas obras compiten y es este consejo el que de alguna forma emite una recomendación no vinculante acerca de la conveniencia de ejecutar estos proyectos. Otro de los aspectos que se perfeccionaron para dar una mayor seguridad jurídica a las concesionarias, al particular, frente a los cambios en la normativa de las condiciones de contratación. Hasta antes de la reforma del 2010, bastaba que el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, por interés público, modificara las características de la obra o servicio y el concesionario se encontraba obligado a ejecutarlo. Evidentemente se le compensaba, normalmente se le compensaba con mayores plazos de la concesión, se le ampliaba la concesión, también podían revisarse las tarifas o el subsidio del Estado, para no afectar esta ecuación financiera que es la clave del buen funcionamiento del sistema.
Ahora, con la reforma del 2010, ¿qué es lo que se quiso? De alguna manera precisar esto, el hecho del príncipe, en qué caso el Estado podía unilateralmente modificar las reglas del juego, y se estableció que suponía que existe un acto sobreviniente de autoridad, o sea, que no estaba previsto esta situación a la época en que se adjudicó la concesión, y que tampoco constituye una norma dictada con efectos generales, ya sea norma legal o reglamentaria, y también se fijó ciertos montos en que los montos de las obras adicionales o servicios que pide el Estado no podían exceder el 15% del presupuesto de la obra, y tampoco podían pedirse una vez que hubiera transcurrido las 3/4 partes del desarrollo del plazo de la concesión. Y si las inversiones excedían el 5% del presupuesto, debían licitarse de modo que fuera un tema transparente. Ahora, esto en definitiva, hay ciertas concesiones que las necesidades, ustedes comprenderán, hace 20 años atrás de una autopista son distintas a las actuales, entonces eso ha requerido que muchas concesiones han tenido obras adicionales y se han ido mejorando, especialmente los puntos de acceso a la autopista, los puntos de salida donde se produce ciertos embudos en ciertos horarios peak. Entonces se ha ido ejecutando alguna obra adicional. Otro de los aspectos claves que también se reforzó en la reforma del 2010 fue el pago de una debida indemnización para que se mantenga el equilibrio económico del contrato, y también desincentivar la evasión en el pago de los peajes, porque ocurría de que muchos transitaban por la autopista y no pagaban el tag, el peaje, y le aplicaban multas muy bajas a los juzgados de policía local. Con esta reforma legal se estableció que los jueces de policía local pueden aplicar multas hasta 15 veces el valor de lo adeudado, con lo cual la evasión en el pago de los peajes bajó notablemente. Y también otro de los aspectos que se regularon con mayor detalle fue la caducidad de las concesiones por incumplimiento grave del concesionario, en que antes no estaba especialmente regulado, y ahora se establece de que el Ministerio de Obras Públicas tiene que requerirlo directamente a la comisión arbitral, o sea, no puede por sí y ante sí declarar la caducidad de la concesión, sino que es un